Hoy en Puertas Dimensionales, parte número 196, vamos a tocar, ya diría, si Dios quiere, el penúltimo de los temas dedicados a Corpus Christi y milagros de la hostia. Estad atentos a lo de hoy porque es espectacular y es escalofriante, porque cuando vemos los engaños de Satanás, cómo es capaz de tocar no solo esto, lo que vais a ver hoy, sino tantas cosas que hemos mostrado a través de Puertas Dimensionales para hacer caer a la gente. ¿Qué diferencia hay con lo de Dios? Dios es su palabra. Satanás, todo lo que haga falta para confundir. El error, el engaño, la mentira. Dios, solo la verdad. Mucho contra lo que parece poco, pero al final Dios va a triunfar con su verdad. Directamente, sí, vamos a Corpus Christi y milagros de la hostia. El primero de ellos, un vídeo, el milagro de Siena, el milagro eucarístico más famoso. Mirad qué interesante. Este milagro eucarístico consistió en que esas hostias robadas aún se conservan después de tantos años intactas, como si el tiempo no hubiese pasado para ellas. Evidentemente esto denota algo, y es una cosa sobrenatural, aparentemente. Bien, lo más importante de esto es que lo que nos ha llegado a decir al principio es la clave para todo lo que va a acontecer futuramente. Al empezar el vídeo, ha dicho que en esa época, cuando este milagro ocurrió, la gente, ¿cómo tomaba los domingos? Como días festivos, pero no para ir a misa. Allí iban pocos. La fe se había deteriorado tanto que la gente tenía el domingo como un día de descanso y pasárselo bien. Y gracias a este milagro, la cosa cambió drásticamente. Y ahora os pregunto, ¿qué va a suceder en un futuro cercano? ¿Por qué siempre decimos que al final todo el mundo va a ser católico? Literalmente, todo el mundo católico. Porque van a haber milagros. En estos tiempos en que la gente ya prácticamente no cree en nada en su mayoría, al menos en el mundo occidental, ¿y qué va a suceder? Que a raíz de esto todos van a creer. ¿Será un milagro de la hostia? ¿Será una aparición de la Virgen? ¿Será una combinación de muchos factores? Ahí queda la incógnita, pero puede ser que todo vaya confluyendo para esto. Porque los milagros satánicos van a abundar al fin de los tiempos y la gente va a hacerse creyente sí o sí. La lástima es que no va a ser en la verdad, porque no irán a un escrito está. Fijaos como al final del vídeo también refiere que esto denota pues que la hostia es el cuerpo de Cristo. Literalmente, sí, literalmente, esto es lo que ellos dicen. Estad atentos, porque ahora viene el segundo vídeo. Una hostia convertida en carne, el primer milagro eucarístico en el anciano. Si el primer vídeo era más que interesante, este segundo ya no nos quedamos para nada cortos. Fijaos cómo este otro milagro eucarístico va de algo también de hace muchos años. Sangre solidificada, sí, procedente ya veis de qué, y que además una extraña conjunción de 5 piezas que las peses como las peses dan el mismo resultado. Y luego la hostia. Se deshizo la parte central, por dicen estar mal cerrado, pero todo lo que queda alrededor han comprobado, dicen, que sangre AB, del grupo AB, pero además es prácticamente un corazón. No me digáis que esto no es impresionante, sobre todo cuando dicen que es de hombre. Bien, con todo esto, claro, uno puede pensar, bueno, esto alguien lo puso, etcétera, etcétera. Sí, claro que se puede pensar todo eso. Pero realmente, la gente que va a ver con todo ello, pues es un milagro. Y verdaderamente puede ser un milagro que esto sea algo que sucedió así y se convirtió en lo que se ha convertido ahora o hace ya tantos años.
era el cuerpo y la sangre de Cristo, literalmente, porque así es lo que nos quieren ir mostrando. Se convierte, hay la transubstanciación. Bueno, pues para mucha gente esto es así. Negarlo no es tan fácil, porque los milagros engañosos de Satanás funcionan y él es capaz de poder hacer cosas que nosotros ni nos imaginamos aún. Pero esto no lo hace Dios, ni mucho menos. Fijaos cómo antes decíamos, el domingo estaba siendo pisoteado por el pueblo, por el mundo, pero un milagro lo cambió todo. ¿Volverán a ver este tipo de milagros y demás para volver a glorificar el domingo como día de reposo y que toda la gente vuelva a hacer lo que hacía antaño? Pues todo apunta a esto, porque las profecías nos lo dicen con claridad. Por tanto, ya vemos cómo Satanás siempre hace lo mismo juego, lo único que lo adapta a los tiempos modernos, pero siempre funciona así. Ah, no, que esto es todo del pasado. Bueno, pues estad atentos, porque veremos cosas del pasado y del presente. En estos 4 países de América Latina ocurrieron milagros eucarísticos. Por estos días la Iglesia celebra a Jesús Eucaristía en la solemnidad del Corpus Christi. De este modo recordamos que Cristo está vivo y presente en el sacramento de la Eucaristía. Una vez más, ya lo veis, vivo y presente. Muestra de ello han sido los distintos milagros eucarísticos que a lo largo de la historia se sucedieron en distintas partes del mundo como un signo sobrenatural que resalta de manera singular la presencia de Dios y contribuye a fortalecer la fe. Conocido como el ciberapóstol de la Eucaristía, por su especial devoción a Jesús sacramentado, el beato Carlo Acutis, será que no hemos hablado de él, creó a principios de los 2000 un sitio web llamado Miracoli Eucharistici, Milagros Eucarísticos, en el que detalla una lista de países donde ocurrieron estos milagros. Entre ellos menciona 4 países de Latinoamérica que mostramos a continuación. 1. Argentina. Según señala el sitio web, 3 milagros eucarísticos ocurrieron en la parroquia de Santa María, ciudad de Buenos Aires, en 1992, 1994 y 1996. El 1 de mayo de 1992, tras la misa, se halló fragmentos de hostia consagrada en el corporal y, como corresponde, fueron colocados en un recipiente con agua en el sagrario, pero no se disolvieron. El 8 de mayo, al abrir el sagrario, se vio que se habían teñido de un color rojizo. 2 días después se hallaron pequeñas gotas de sangre en las patenas de comunión. El 24 de julio de 1994, mientras el ministro de la Eucaristía cogía la píxide del sagrario, vio una gota de sangre que fluía por la pared. El 15 de agosto de 1996, en la misa de la Asunción, una hostia consagrada que se cayó al suelo se colocó en un recipiente con agua para que se disolviera, pero el 26 de agosto se observó que se había transformado en sangre. Impresionante. Una hostia se cae, la ponen en el agua para que se disolviera y resulta que unos días después, unos 11 días después, se había transformado en sangre. En 1999, el entonces obispo Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, pidió al profesor Ricardo Castañón Gómez investigar lo que pasó en 1996. En 2000, un experto en tejidos halló que las muestras tenían piel humana y glóbulos blancos, y 3 años después afirmó que era de un corazón inflamado, que significa que la persona debe haber sufrido mucho. Vaya cosas, ¿no? En 2005, un científico de la Universidad de Columbia dijo que era del ventrículo izquierdo y lo etiquetó como un tejido vivo de una persona que sufre. Gómez concluyó que Cristo quería mostrarnos su miocardio, que es el músculo que da vida a todo el corazón, tal como lo hace la Eucaristía con la Iglesia. ¿Y por qué el ventrículo izquierdo? Porque de ahí viene la sangre purificada y Jesús es el que purifica a su Iglesia de sus pecados, indica el sitio web. Qué cosas, ¿eh?
Vaya cosas. Y bueno, ya habéis visto como el Papa Francisco, cuando era obispo en su momento, ya también quiso investigar sobre esta cuestión. Pero esto no es todo. 2. Colombia. Este milagro eucarístico ocurrió en Tumaco, durante el maremoto que devastó las costas del Pacífico en 1906 y logró salvar la vida de los habitantes del pueblo. Según señala el sitio web, el padre Bernardino García de la Concepción relató que un terremoto azotó el territorio por casi 10 minutos y el pueblo le pidió al párroco local, el padre Gerardo Larrondo, que hiciera una procesión con el Santísimo Sacramento. Luego de que una ola cubriera el puerto y comenzara a arrasar con todo a su paso, el padre Gerardo, atemorizado, consumió todas las hostias consagradas y conservó solo una. Luego clamó a Dios que tenga piedad y convocó al pueblo a acompañarlo a la playa, dijo el padre García. Bien, ya veis lo que tuvo que hacer, porque para ellos la hostia es eso, consagrada, y por tanto hay que cuidarla, vamos, dando la vida, si hace falta. Bueno, pues, ¿qué tuvo que hacer? Ingerirlas. Dejó solo una. El párroco bajó a la costa del mar con la custodia en la mano y cuando la ola estaba por llegar, alzó la hostia consagrada con mano firme y con el corazón colmado de fe y trazó el signo de la cruz. Luego el pueblo gritó conmovido, ¡milagro, milagro! Pues la ola, como si hubiera sido detenida por una fuerza invisible y superior, comenzó a retroceder. Qué interesante. Antes hemos visto también en los vídeos cómo se hablaba de las personas que cuando tienen fe en la cuestión que estamos viendo, se producen los milagros. Bueno, pues ya veis qué tipos de milagros le iban a contar. Realmente, si esto fue así, era para quedarse más que impresionado. 3. Perú. Este milagro eucarístico ocurrió el 2 de junio de 1649 en Eten, durante la oración de las vísperas y la exposición del Santísimo Sacramento en honor a la fiesta del Corpus Christi. Según señala el sitio web, cuando el fraile franciscano Jerome de Silva Manrique estaba reservando la custodia en el tabernáculo, todos los fieles presentes vieron que en la hostia apareció un rostro resplandeciente de un niño con rizos castaños. ¡Uf, qué cosas!, ¿no? Fray Marco López, superior del convento de Chiclayo, relató que el 22 de julio de ese año, durante la exposición del Santísimo, el divino Niño Jesús volvió a aparecer en la hostia. Según los testigos, en la hostia aparecían 3 pequeños corazones blancos unidos entre sí, simbolizando las 3 personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, indicó. Esta vez lo vieron vestido con una camisa, según la usanza de los indios, y con una túnica de color morado. Según se explica el suceso, que duró 15 minutos, el niño Jesús quería identificarse con los habitantes mochica de Eten y demostrarles su amor. Si todo esto fue cierto, es más que espectacular. Interesante cómo hablan de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, puestos en la hostia. Fijaos que, como siempre, Satanás coge cosas que son auténticas, que son auténticamente divinas, y les da su toque para desviar ¿a qué? Pues ya veis, a una cuestión que es totalmente antibíblica, antidivina, que es el tema de la hostia, con lo que significa eso del sacrificio de Cristo, de nuevo, cada vez, continuamente. Bien, pues si esto realmente aconteció, no es de extrañar que tanta gente se convirtiera y tanta gente siguiera en todo ello, porque, claro, ante esto, ¿quién iba a decirles que esto era un milagro satánico? Bueno, pues esto no es todo. Punto 4, Venezuela. Este milagro eucarístico ocurrió en una misa celebrada el 8 de diciembre de 1991 en Betania, cuando un sacerdote vio durante la consagración que la hostia comenzó a sangrar. Según relata el sitio web, el padre Oti Osa Aristizábal estaba celebrando misa en el santuario mariano de Fina de Betania, en Cuba, cuando tras partir la hostia magna, vio que en la patena uno de los trozos
tenía una mancha roja y de ella empezó a brotar una sustancia roja, de forma similar al modo en que la sangre brota de una herida. El padre Aristizábal dijo que guardó la hostia en la sacristía y que al día siguiente vio que la hostia seguía sangrando, pero solo de un lado de la partícula, sin manchar el resto de las especies eucarísticas. El sitio web señaló que los fieles que estaban en misa vieron el suceso. El obispo de Los Teques, Monseñor Pío Bello Ricardo, ordenó investigar el suceso y los resultados confirmaron que la sangre no era del sacerdote, sino que era de tipo AB positivo. Mira, como antes, ¿eh? Como la que se halló en la sábana santa de Turín y en la hostia del milagro eucarístico del anciano, indicó. Mira por dónde, también en la sábana santa de Turín. El sitio web señaló que ocurrieron muchos acontecimientos prodigiosos relacionados al milagro. Entre ellos, destaca el del 12 de noviembre de 1998, cuando un joven que peregrinó a Betania vio por cerca de 30 segundos que la hostia del milagro estaba en llamas y que había un corazón que latía que sangraba en el centro, y dijo que logró filmar parte del suceso. Bueno, no me digáis que esto no es para quedarse alucinado. ¡Qué cosas!, ¿no? Bien, pues ahora vamos a ver precisamente dos vídeos que tienen que ver con esto. El milagro eucarístico en Betania, Venezuela. Bien, ya habéis visto que las imágenes no eran precisamente 4 o 8K, pero desde luego algo se veía y cómo no debían quedar sorprendidos con esto. Pues esto no es todo. Vamos a ver otro vídeo sobre lo mismo para que aún quede todo más claro si cabe. Por si se os ha pasado algún detalle, vamos a leer precisamente el relato que aquí se ha mostrado en el vídeo, porque quizás hay una frase que es muy significativa y que allí no ha aparecido. Esto aparecía en un medio católico. Esta hostia eucarística fue filmada sangrando y latiendo como un corazón en llamas. Y esto fue publicado en junio de 2019. Un peregrino de Nueva Jersey captó en la película un milagro eucarístico ocurrido en Venezuela. En el 8 de diciembre de 1991, un sacerdote en el santuario de Betania, en Cuba, Venezuela, estaba celebrando una misa. Después de la consagración, notó que la Eucaristía comenzó a sangrar por un lado. El sacerdote rápidamente preservó la hostia y la estudió para asegurarse de que era un milagro. Según Eucharistic Miracles of the World, el obispo local inició una investigación para asegurarse de que no se explicara por algo natural. Durante la misa hubo numerosos peregrinos que inmediatamente verificaron que el sacerdote no tenía heridas de las que pudiera haber fluido la sangre presente en la hostia. Además, a partir de los análisis, el resultado concluyó que la sangre del sacerdote no coincidía con la de la partícula. La hostia del milagro fue sometida a algunos estudios especiales solicitados por el entonces obispo de Los Teques, Pío Bello Ricardo, y los resultados confirmaron que la sangre era sangre humana de tipo AB positivo, que coincide con la que se encuentra en la tela de la sábana santa de Turín y en la hostia del milagro eucarístico del anciano, o de Longines, el soldado que traspasó con la lanza a Cristo, dicen, que ocurrió en Italia en el 750 después de Cristo y fue analizada por 500 comisiones de la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, se hizo mucho estudio sobre eso. La hostia se consagró más tarde en un convento en Los Teques y se dejó expuesta a miles de peregrinos cada año. En particular, un peregrino de Nueva Jersey llamado Daniel Sanford llegó al convento en 1998. Explica lo que sucedió después. Después de que terminó la celebración, el sacerdote abrió la puerta del tabernáculo que contenía la hostia del milagro. Con gran asombro vi que la hostia estaba como en llamas y había un corazón latiendo que sangraba en su centro. Vi esto durante unos 30 segundos aproximadamente. Luego la hostia volvió a la normalidad. Pude filmar una parte de este milagro con mi cámara de vídeo. Y aquí está la clave. El vídeo fue enviado al obispo local, quien alentó la difusión del vídeo con el propósito de difundir la creencia en la presencia real de Jesús en la Eucaristía.
Sí, esta frase es la que hay que destacar, porque este es el objetivo de este y de tantos tipos de milagros de la hostia, que es pisotear la palabra de Dios y el sacrificio único de Cristo en la cruz. Imaginaos tanto milagro satánico para echar por tierra la verdad en Cristo tal cual es. Es impresionante, ¿eh? Porque claro, la gente dirá ante estos milagros, pero si somos miles de peregrinos que vamos allí y todos vemos lo mismo, es un milagro, ¿cómo podéis decir lo contrario? No decimos que no sea un milagro. Lo que decimos es que no es un milagro por parte divina, sino por parte diabólica, si esto realmente es así. Y es la forma de llevar a la gente a ir contra la palabra de Dios a través de los sentidos. Una vez más, puertas dimensionales. El milagro todavía se puede ver hoy en el convento en Los Teques y la sangre en la hostia todavía está fresca, como lo estaba cuando ocurrió el milagro por primera vez. Y aquí veis la fotografía en cuestión. Bien, pues si todo esto ya os ha parecido fuerte, preparaos porque en la siguiente conferencia, si Dios quiere, va a ser la última dedicada a toda esta cuestión de Corpus Christi, milagros de la hostia. Preparaos porque lo que vais a ver y oír, vais a ver definitivamente a dónde lleva toda esta cuestión satánica. Vaya que se lo vais a ver. Maranata 2031. Que Dios os bendiga.